enlaces como son lo que son la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de consumo habitual, se extrae de la caña de azúcar y de la remolacha, tiene un carácter reductor porque yo puedo desintegrarla a compuestos mucho más pequeños, está formada por una alfa de glucosa y una beta de fructosa, es decir, que además de que tiene los enlaces OH, los grupos OH arriba o abajo, también lo identifica haciendo que las estructuras que usted ve en la imagen son totalmente diferentes. Esta es una glucosa como primer monosacárido y esta es la fructosa que tiene un grupo furano diferente. Y entonces, ¿cómo va a ser el enlace? El enlace tiene que ser dicarbonílico, es decir, entre el carbono 1 y el carbono 2. Y por eso le dice enlace dicarbonílico alfa 1,2. Luego tenemos la maltosa, es otro disacárido de importancia, viene del azúcar de la malta, se obtiene por hidrólisis del almidón o del glucógeno, tiene carácter reductor porque yo lo puedo desintegrar a compuestos mucho más pequeños y está formado por una glucosa y por otra glucosa. Por eso su enlace es un enlace monocarbonílico, es decir, un enlace 1,4 y va a estar formado por una glucosa y otra glucosa. Luego tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche de los mamíferos, tiene un carácter reductor. Aquí podemos ver que tienen dos estructuras iguales, pero en este caso desde el punto de vista es una estructura igual, pero sus funciones son diferentes por la presencia del grupo OH en diferentes fórmulas. Entonces va a estar formado por una galactosa y por una glucosa. Y su enlace en este 4 es beta monocarbonílico porque allí estamos en presencia de que el grupo OH quedó uno hacia abajo y otro hacia arriba, haciendo que el de mayor configuración sea el de abajo y produzca lo que se llama beta 1,4. Tenemos la celobiosa, que no está en estado libre, ella es una desintegración o de una descomposición de la celulosa y está conformada por dos glucosas, pero en este caso su grupo OH está hacia arriba y lo que lo hace un enlace monocarbonílico, es decir, un enlace beta 1,4. Ahora tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por muchos monosacáridos, es decir, más de 10. Si vimos que los oligosacáridos eran de 2 a 10 uniones de monosacáridos, en este caso los polisacáridos son mayor de 10. Y por eso es que están formados por muchos monosacáridos unidos mediante enlace o glucosílico. Tienen un peso molecular elevado, a diferencia de los disacáridos no son dulces, son insolubles en el agua, en el caso de la celulosa, o forman diluciones coloidales, como en el caso del almidón. No tiene un carácter reductor porque tendría que formar diferentes procesos bioquímicos para producir lo que se llama la hidrólisis de polisacáridos y tiene una función estructural que tiene los tipos de enlaces tipo beta o función de reserva y usted va a tener cada uno de los siguientes polisacáridos. El glucógeno es uno de los polisacáridos más importantes. A partir de la unidad número 2, usted podrá ver cómo el glucógeno es una fuente de energía. Podemos almacenarlo para nuestra reserva en diferentes, ya sea en ayuna o después de la comida, y él va a tener una importante acción en cuanto a lo que es la formación o la fuente de energía a nivel de nuestro organismo. Es un polisacárido que va a estar constituido por muchas estructuras, como lo está viendo en la imagen, de glucosa, unidas por enlace 1,4. Y en el caso de el glucógeno, además de tener una estructura lineal, usted va a ver que en algunos libros le dicen que el glucógeno es arboriforme, se parece a un árbol. Entonces va a tener ramificaciones y esas ramificaciones van a estar unidas por enlaces 1,6. Es decir, que va a tener enlaces 1,4 y 1,6 dependiendo si es de su forma lineal o si es su forma ramificada. Luego tenemos como otros carbohidratos o polisacáridos, tenemos el almidón, que está constituido por unidades de glucosa, es de reserva vegetal, está formado por cadenas lineales de forma helicoidal o ramificada y lo vemos en lo que son los tubérculos y en los cereales. Tenemos la celulosa, que está constituida por varias unidades de glucosa, pero unidas mediante enlaces beta. Su estructura es totalmente lineal, es un polisacárido que se observa en las plantas, ella provee de resistencia a las paredes celulares y no posee un valor nutritivo. Tenemos la quitina y el ácido hialurónico,
Ambos, en el caso de la quitina, forma parte de lo que es el esqueleto de los insectos y de los crustáceos, y en el caso del ácido hialurónico, nosotros lo tenemos presente a nivel de nuestro organismo, a nivel de lo que son las articulaciones, y entonces es lo que nos va a proveer en el caso del movimiento de la articulación de la rodilla, del codo, de la mano, así como de también estar en algunos tejidos específicos, como en el caso de la piel y en el globo ocular. Los polisacáridos pueden también tener una clasificación según su composición y según su función. Según los polisacáridos, de acuerdo a su composición, pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Homopolisacáridos, ¿qué quiere decir? Que están formados por un mismo compuesto. Es decir, si en el caso del glucógeno todas son glucosa. O puede ser un heteropolisacárido, por en el caso del agar-agar, que está formado por monosacáridos diferentes, que puede ser glucosa, puede ser galactosa, fructosa, así sucesivamente. En el caso de los homopolisacáridos tenemos el almidón, el glucógeno, los dextranos, y que de acuerdo a su función son funciones de reserva, es decir, que nos proporcionan energía y que lo tenemos a nivel de nuestro organismo. Pero tenemos algunos que son de tipo estructural y en ese caso tenemos a la celulosa y a la quitina. Y en el caso de los heteropolisacáridos, tenemos como ejemplo las peptinas, las hemicelulosas, el agar-agar, los glucosaminoglicanos, y que todos ellos van a representar lo que se llama, desde el punto de su función, estructural, es decir, proporcionan soporte y sostén y protección a algunas estructuras de nuestro organismo, así como también se utilizan en el caso de la agar-agar y la de las gomas, se está utilizando mucho en la parte de repostería ahorita, con el fin de mantener o de hacer más resistente ese postre para que pueda durar mucho más días. Y entonces por eso es que son más de forma estructural y proporcionan soporte y protección. Los derivados de los monosacáridos también tenemos los desoxiazúcares, que se forman por la reducción y la pérdida de algún grupo OH en alguno de sus carbones. Tenemos los polialcoholes, que se forman por la reducción del grupo aldehído o alcohol. Los glucósidos o azúcares ácidos, que se forman por la oxidación de un grupo alcohol o aldehído ácido y forman lo que un ejemplo de ello es el ácido glucurónico. Y los aminoazúcares, que se sustituyen por un grupo OH en un grupo amino, y estos pueden dar también a la presencia de fosfato en azúcares o los ésteres fosfóricos. Y son monosacáridos que están unidos mediante un enlace éster o un grupo fosfato. Por eso es que se dicen derivados de los monosacáridos. No son específicamente carbohidratos propiamente dichos, sino que de los monosacáridos podemos derivar a otros compuestos que son carbohidratos, pero de manera diferente porque se hicieron una modificación estructural. Espero que les haya servido el video. Si tienen alguna duda o quieren una asesoría, está mi correo electrónico para que puedan tener alguna asesoría, alguna duda o una pregunta, la puedan hacer con suficiente claridad.
Ya teniendo en cuenta que ya saben lo que son los enantiómeros y los epímeros, tenemos lo que se llama la anomería y proyecciones de carbohidratos. Como vieron en aminoácidos, tenían las proyecciones de Fischer. Aquí también van a ver las proyecciones de Fischer, que no son más que las proyecciones horizontales o rectas de los diferentes carbohidratos. Mientras que tenemos que ver que cuando un carbohidrato sobrepasa más de 8 a 9 carbohidratos, ellos tienen que utilizar ahora una estructura que se llama proyecciones de Haworth, que no son más que cerrar ese carbohidrato que estaba en forma lineal, ahora lo vamos a ciclar. Y eso solamente lo vamos a hacer a partir de aquellos carbohidratos que tengan más de 6 átomos de carbono. Por eso se dice que las aldosas y las aldopentosas en disolución adoptan una estructura cíclica y por eso tenemos la representación llamada proyecciones de Haworth. Antes de 6 átomos de carbono podemos hacer lo que son las estructuras lineales, que son las proyecciones de Fischer, y cuando ellos pasan a una disolución y tienen más de 6 carbonos, ellas deben ciclarse. Y en eso tenemos lo que se llaman las proyecciones de Haworth. Esas proyecciones, como usted puede ver a nivel de la imagen, son proyecciones que se cierran y ya ese carbono número 1 debe cerrarse con el carbono número 5, dejando por fuera siempre al carbono número 6. Y empezamos a cerrar de derecha a izquierda. Es decir, este va a ser mi primer átomo de carbono, segundo, tercero, cuarto, quinto y el sexto que queda siempre por fuera de lo que es la estructura ciclar. Como consecuencia de ese cierre, se van a formar lo que se llaman los enlaces hemiacetálicos y de las estructuras cíclicas. ¿Cómo se llama eso? Que a través de cuando nosotros cerramos nuestro carbohidrato, cuando lo teníamos en forma lineal, aquí ven la imagen de su forma lineal, el carbono donde estuviese representado el grupo funcional es el llamado carbono carbonílico, porque siempre representaba el primer átomo de carbono. Cuando yo cierro mi estructura y la ciclo, convirtiéndose ahora en una proyección de Haworth, yo voy a representar ahora un carbono número 1, pero ese carbono número 1 no se va a llamar ahora carbono carbonílico, sino carbono anomérico, y siempre está representado en el carbono número 1. ¿Qué nos va a dar este carbono anomérico? Primero, que nos va a dar que si el grupo OH está orientado hacia abajo, se va a llamar alfa de glucosa, porque estamos hablando de los enlaces cuando se cierra la estructura. Si el grupo OH está hacia arriba, entonces ahora van a ser llamados beta o enlaces beta. Eso es lo que hace la particularidad del carbono anomérico. El carbono carbonílico era que solamente representaba lo que es la estructura o el grupo funcional, mientras que en el caso del carbono anomérico me representa si es un enlace alfa o un enlace beta. Se representan las formas cíclicas. En el caso de la glucosa, ven aquí como su forma lineal está representada por su carbono carbonílico en el primer átomo de carbono y tiene un grupo, ¿qué? Un grupo aldosa o aldehído. En este caso, debemos cerrar el primer carbono con el quinto carbono. Cuando yo empiezo a cerrar ese doble enlace que teníamos en el primer carbohidrato, se rompe y se produce el cierre de cada uno de ellos, haciendo orientación de ¿qué? De mi grupo OH. Si mi grupo OH queda hacia abajo en el carbono anomérico, entonces se va a llamar enlaces alfa. Si lo hace hacia arriba, se va a llamar enlaces beta. Pero cuando cerramos la estructura del carbohidrato, esas estructuras van a tener dos fórmulas. La fórmula llamada cíclica hexagonal o pirano y la fórmula cíclica pentagonal llamada pirano. Yo les dije a ustedes que se hacía el cierre con las estructuras de carbono que tienen 6 átomos de carbono. Que sean siempre 6, no menos de 6. Cuando yo voy a cerrar, se produce el enlace hemiacetálico, es decir, el cierre del primer átomo de carbono con el quinto átomo de carbono y se hace se rompe el primer enlace, el doble enlace que hay a nivel de carbono número 1 y entonces allí se nos va a producir lo que se llama el enlace hemiacetal entre el grupo aldehído y el grupo alcohol.
dándonos entonces a un carbono anomérico, específicamente el carbono número 1, y su grupo, en el caso del carbono anomérico, el hecho de estar en el grupo OH hacia abajo me da una clasificación de alfa, mientras que si estuviese hacia arriba se va a llamar de enlace beta, o en este caso se va a llamar alfa de glucopiranosa. Piranosa, ¿por qué? Porque representa la fórmula cíclica hexagonal o llamada pirano. Si ustedes se dan cuenta, es una estructura de 6 lados y que generalmente lo hace cuando nuestra estructura tiene como grupo funcional un aldehído. Cuando es un grupo funcional de aldehído, se va a formar lo que se llama la fórmula cíclica hexagonal o pirano. Aquí tenemos el enlace en el caso de la fórmula cíclica pentagonal o furano. Aquí también tenemos un carbohidrato de 6 átomos de carbono, pero ¿en dónde está su grupo funcional? Está en el carbono 2, por lo tanto representa una cetosa. En este caso se produce el cierre pasa a ser de una proyección de Fischer a una proyección de Haworth a través de la fórmula cíclica. En este caso se hace el cierre del carbono donde se encuentra el grupo funcional con el quinto carbono. Allí se produce un enlace hemiacetal entre el grupo cetona, no el grupo aldehído, porque ya este es un cambio diferente de grupo funcional, sino es un grupo cetona con el grupo alcohol. Se rompe el doble enlace y se forma esta estructura que ustedes están viendo aquí, que en su caso, el carbono número, que en este caso era el carbono número 2, pasa a ser el carbono número 1, y si el grupo OH está hacia arriba o hacia abajo, ustedes tenían el enlace que ya se podría ser alfa o beta. En este caso, el grupo OH está orientado hacia la parte superior y eso le da la clasificación de beta. Entonces se llama beta de fructofuranosa. Y se llama furanosa porque su fórmula cíclica se llama fórmula cíclica pentagonal o furano. Cuando hablamos de la isomería óptica, tenemos también que ya vieron lo que era la serie D y la serie L. También está lo que se llama destrogiros y levogiros. Y los carbohidratos tienen la particularidad de que cuando usted lo coloca a través de un plano de luz, ellos pueden rotar hacia la derecha o hacia la izquierda. De allí su palabra destrogiro y levogiro. Si la luz rota hacia la derecha, se le denomina destrogiro o destrorotario. Pero si lo hace hacia la izquierda, se va a llamar levogiro. Es importante destacar que el hecho de que sean de la serie L o la serie D no tiene que decir particularmente que representen a que sean de derecho o izquierdo. Usted puede tener una serie L o una serie D, pero aquí el hecho de que tengan la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda, yo lo voy a representar con el signo positivo o negativo. Entonces puedo tener series D o series L negativo o positivo dependiendo del haz de luz. Ahora tenemos nuestra segunda clasificación. Ya saben lo que son los monosacáridos, que eran aquellos que estaban conformados por de 3 a 8 átomos de carbono, pero ahora tenemos lo que se llaman los oligosacáridos. ¿Qué son los oligosacáridos? Son azúcares, que también los carbohidratos pueden llamarse azúcares, hidratos de carbono, que al hidrolizarse produce entre 2 a 10 unidades de monosacáridos. Ya no estamos hablando del número de átomos de carbono, sino de unidades de monosacáridos ya constituidos. Entonces, el hecho de que esté entre 2 a 10 unidades de monosacáridos es lo que vamos a llamar como oligosacáridos. Son los de mayor importancia, son los disacáridos, y como su nombre lo dice, disacáridos son 2 monosacáridos unidos. Aquí pueden ver en la imagen cómo el disacárido a través de se rompe y se hace una molécula de agua, ahí se rompe y forma 2 estructuras diferentes que son los 2 monosacáridos por separado. Si usted los une, nuevamente hay una salida de una molécula de agua y se forma un disacárido. Al hablar de los oligosacáridos, tenemos que hablar que ellos también van a tener unos enlaces, porque como ya estamos hablando de que se va a unir es un monosacárido con otro monosacárido, debe haber un enlace que los una, y esos enlaces son llamados en el caso de los carbohidratos como enlace o glucosídico. Estos enlaces glucosídicos pueden ser monocarbonílicos o dicarboxílicos.
¿Qué quiere decir eso? Que los enlaces, como su nombre lo dice, monocarbonílico, es que va a representar un solo tipo de monosacárido, mientras que los enlaces dicarbonílicos hay estructuras de más de dos carbohidratos, pero esos carbohidratos van a ser diferentes en su estructura. Aquí en la primera imagen puede ver cómo existen dos estructuras iguales. Son dos glucosas que van a estar unidas, pero van a estar unidas ¿por quién? ¿Por qué número específico de carbohidratos? En este caso se une el carbono anomérico, que en este caso es el 1, con el átomo de carbono número 4 de otra estructura o de otro monosacárido, haciendo que se produzca la liberación de una molécula de agua porque se desplaza un grupo OH y un H, dando así al origen a una molécula de agua. Cuando se rompe esa molécula de agua, se produce lo que es el enlace glucosídico, que se llama en este caso un enlace 1,4 o glucosídico. ¿Por qué 1,4? Porque se instala a través del carbono anomérico o el carbono número 1 de un primer monosacárido con el átomo de carbono número 4 de otro monosacárido, pero que en su estructura usted ve desde el punto de vista químico que son iguales y entonces se producen los enlaces 1,4. En la segunda imagen usted puede detallar que tiene un monosacárido que tiene 6 átomos de carbono, pero tiene una estructura de furano, mientras que tiene otra estructura de pirano que está representada por otro monosacárido. En este caso, como son estructuras diferentes, se van a unir por un enlace diferente. Entonces lo hacen con el carbono anomérico o el carbono número 1 de un primer compuesto o de un primer monosacárido con el carbono número 2 del otro monosacárido, haciendo que se exista la liberación de una molécula de agua y por lo tanto se forme lo que es el enlace 1,2, haciendo nuevamente hincapié en que cuando son enlaces dicarbonílicos son dos estructuras o dos monosacáridos diferentes y los enlaces monocarbonílicos son cuando dos estructuras se hacen de manera igual. En este caso, los enlaces monocarbonílicos siempre van a ser enlaces 1,4, mientras que los enlaces dicarbonílicos son 1 y 2, 1, 2 o glucosídico. ¿Cuáles son los disacáridos de mayor importancia? Tenemos lo que son la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de consumo habitual, se extrae de la caña de azúcar y de la remolacha, tiene un carácter reductor porque yo puedo desintegrarla a compuestos mucho más pequeños, está formada por una alfa de glucosa y una beta de fructosa, es decir, que además de que tiene los enlaces OH, los grupos OH arriba o abajo, también lo identifica haciendo que las estructuras que usted ve en la imagen son totalmente diferentes. Esta es una glucosa como primer monosacárido y esta es la fructosa que tiene un grupo furano diferente. Y entonces, ¿cómo va a ser el enlace? El enlace tiene que ser dicarbonílico, es decir, entre el carbono 1 y el carbono 2. Y por eso le dice enlace dicarbonílico alfa 1,2. Luego tenemos la maltosa, es otro disacárido de importancia, viene del azúcar de la malta, se obtiene por hidrólisis del almidón o del glucógeno, tiene carácter reductor porque yo lo puedo desintegrar a compuestos mucho más pequeños y está formado por una glucosa y por otra glucosa. Por eso su enlace es un enlace monocarbonílico, es decir, un enlace 1,4 y va a estar formado por una glucosa y otra glucosa. Luego tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche de los mamíferos, tiene un carácter reductor. Aquí podemos ver que tienen dos estructuras iguales, pero en este caso desde el punto de vista es una estructura igual, pero sus funciones son diferentes por la presencia de grupos OH en diferentes fórmulas. Entonces va a estar formado por una galactosa y por una glucosa. Y su enlace en este 4 es beta monocarbonílico porque allí estamos en presencia de que el grupo OH quedó uno hacia abajo y otro hacia arriba, haciendo que el de mayor configuración sea el de abajo y produzca lo que se llama beta 1,4. Tenemos la celobiosa, que no está en estado libre, ella es una desintegración o de una descomposición de la celulosa y está conformada por dos glucosas, pero en este caso su grupo OH está hacia arriba y lo que lo hace un enlace monocarbonílico, es decir, un enlace beta 1,4. Ahora tenemos los polisacáridos.
Los polisacáridos están formados por muchos monosacáridos, es decir, más de 10. Si vimos que los oligosacáridos eran de 2 a 10 uniones de monosacáridos, en este caso los polisacáridos son mayor de 10 y por eso es que están formados por muchos monosacáridos unidos mediante enlace o glucosílico. Tienen un peso molecular elevado, a diferencia de los disacáridos no son dulces, son insolubles en el agua, en el caso de la celulosa, o forman diluciones coloidales, como en el caso del almidón. No tiene un carácter reductor porque tendría que formar diferentes procesos bioquímicos para producir lo que se llama la hidrólisis de polisacáridos, y tiene una función estructural que tienen los tipos de enlaces tipo beta o función de reserva, y usted va a tener cada uno de los siguientes polisacáridos. El glucógeno es uno de los polisacáridos más importantes. A partir de la unidad número 2, usted podrá ver cómo el glucógeno es una fuente de energía. Podemos almacenarlo para nuestra reserva en diferentes, ya sea en ayuna o después de la comida, y él va a tener una importante acción en cuanto a lo que es la formación o la fuente de energía a nivel de nuestro organismo. Es un polisacárido que va a estar constituido por muchas estructuras, como lo está viendo en la imagen, de glucosa, unidas por enlace 1,4. Y en el caso de el glucógeno, además de tener una estructura lineal, usted va a ver que en algunos libros le dicen que el glucógeno es arboriforme, se parece a un árbol. Entonces va a tener ramificaciones, y esas ramificaciones van a estar unidas por enlaces 1,6. Es decir, que va a tener enlaces 1,4 y 1,6 dependiendo si es de su forma lineal o si es su forma ramificada. Luego tenemos como otros carbohidratos o polisacáridos, tenemos el almidón, que está constituido por unidades de glucosa, es de reserva vegetal, está formado por cadenas lineales de forma helicoidal o ramificada, y lo vemos en lo que son los tubérculos y en los cereales. Tenemos la celulosa, que está constituida por varias unidades de glucosa, pero unidas mediante enlaces beta. Su estructura es totalmente lineal, es un polisacárido que se observa en las plantas. Ella provee de resistencia a las paredes celulares y no posee un valor nutritivo. Tenemos la quitina y el ácido hialurónico. Ambos, en el caso de la quitina, forman parte de lo que es el esqueleto de los insectos y de los crustáceos, y en el caso del ácido hialurónico nosotros lo tenemos presente a nivel de nuestro organismo, a nivel de lo que son las articulaciones, y entonces es lo que nos va a proveer en el caso del movimiento de la articulación de la rodilla, del codo, de la mano, así como de también estar en algunos tejidos específicos, como en el caso de la piel y en el globo ocular. Los polisacáridos pueden también tener una clasificación según su composición y según su función. Según los polisacáridos, de acuerdo a su composición, pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Homopolisacáridos, ¿qué quiere decir? Que están formados por un mismo compuesto. Es decir, si en el caso del glucógeno todas son glucosa. O puede ser un heteropolisacárido, por ejemplo, en el caso del agar-agar, que está formado por monosacáridos diferentes, que puede ser glucosa, puede ser galactosa, fructosa, así sucesivamente. En el caso de los homopolisacáridos tenemos el almidón, el glucógeno, los dextranos, y que de acuerdo a su función son funciones de reserva, es decir, que nos proporcionan energía y que lo tenemos a nivel de nuestro organismo. Pero tenemos algunos que son de tipo estructural, y en ese caso tenemos a la celulosa y a la quitina. Y en el caso de los heteropolisacáridos, tenemos como ejemplo las pectinas, las hemicelulosas, el agar-agar, los glucosaminoglicanos, y que todos ellos van a representar lo que se llama, desde el punto de su función, estructural, es decir, proporcionan soporte y sostén y protección a algunas estructuras de nuestro organismo, así como también se utilizan en el caso de la agar-agar y la de las gomas, se está utilizando mucho en la parte de repostería ahorita, con el fin de mantener o de hacer más resistente ese postre para que pueda durar mucho más días. Y entonces por eso es que son más de forma estructural y proporcionan soporte y protección. Los derivados de los monosacáridos también tenemos los desoxiazúcares, que se forman por la reducción y la pérdida de algún grupo OH en alguno de sus carbones. Tenemos los polialcoholes, que se forman por la reducción del grupo aldehído o alcohol. Los glucósidos o azúcares ácidos, que se forman por la oxidación de un grupo alcohol o aldehído ácido, y forman lo que un ejemplo de ello es el ácido glucurónico.
y los aminoazúcares que se sustituyen por un grupo H o H en un grupo amino, y estos pueden dar también a la presencia de fosfato en azúcares o los ésteres fosfóricos. Y son monosacáridos que están unidos mediante un enlace éster o un grupo fosfato. Por eso es que se dicen derivados de los monosacáridos. No son específicamente carbohidratos propiamente dichos, sino que de los monosacáridos podemos derivar a otros compuestos que son carbohidratos, pero de manera diferente porque se hicieron una modificación estructural. Espero que les haya servido el video. Si tienen alguna duda o quieren una asesoría, está mi correo electrónico para que puedan tener alguna asesoría, alguna duda o una pregunta, la puedan hacer con suficiente claridad.